El verdadero propósito de vida es el tema que vamos a estar viendo hoy. Siempre me gusta iniciar con una reflexión. Y para ti entonces, reflexiona en estos 3 puntos que quiero compartirte. Primero, ¿crees tú que Dios estableció un propósito de vida para toda la humanidad? Que Dios desde el comienzo dijo, listos, cada uno de los que van a pasar por la tierra tienen un propósito, o solamente para unos sí y otros no. Bueno, es algo que vamos a estar aprendiendo. Una segunda pregunta: ¿cómo se puede conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Será que hay que hacer un curso? ¿Será que hay que hacer algo especial? ¿Qué puedo hacer? Yo quiero conocer el propósito de Dios para mi vida, muchos se dirán. Entonces vamos a estar viendo cómo conocer ese propósito de Dios para nuestras vidas. Y una tercera pregunta: ¿crees tú que dentro de ese propósito de Dios que Dios establece para nosotros está el solo pasar por tiempos buenos, vivir de bendiciones, vivir de alegrías, vivir de paz, vivir de compañerismo? ¿O también se incluye pasar por momentos tristes, pasar por pruebas, pasar por circunstancias? ¿Será que eso hace parte del propósito de Dios para nuestras vidas? Vamos a aprender si eso es así a lo largo de este estudio. Así que una vez más, bienvenidos. Veamos el Evangelio, Romanos, es la carta más bien del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Creo que la mayoría se conocen este versículo de memoria. Sabemos bien que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Padre bendito, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que hables a nuestros corazones y nuestras mentes. Espíritu Santo, redárgúyenos conforme a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que seas tú quien esté guiando este tiempo. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, creo que para muchos de nosotros se puede haber vuelto este versículo un cliché, que nosotros lo usamos cuando entramos en una situación de infortunio. A alguien le ocurrió algo, lo robaron, se estrelló, lo echaron del trabajo, terminó una relación, cualquier situación negativa. Y entonces yo he visto que muchos responden: tranquilo, tranquilo, que todo ayuda bien, tranquilo, que todo ayuda bien a los que aman a Dios, que eso no tiene de qué preocuparse, eso está ahí, así que tenga confianza que todo ayuda bien. Entonces la pregunta que uno dice es: ¿será cierto eso? ¿Será verdad que todas esas situaciones críticas que pueden ocurrir ayudan a bien? Así sencillamente. Y vemos que hay que leer completo la palabra de Dios para saber utilizarla. Este versículo lo que está diciendo es que sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, pero ahí viene la parte que nadie le agrega en lo que da de saludos y de ánimos: a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres llamado conforme al propósito de Dios, todas las cosas que te ocurran van a ser para tu bien. Entonces a los que no son llamados, a los que no están en el propósito de Dios, ¿no le ocurre eso? Correcto. El versículo y la palabra de Dios es clara. Y entonces aquí es donde uno dice: perfecto, está hablando entonces de que debo ser llamado conforme al propósito de Dios. Y entonces al estudiar esta parte vemos, ok, ahí está hablando de que Dios tiene un propósito. Y entonces siempre lo mencionamos: Dios es un Dios de propósitos. ¿Saben? En nuestro estudio de los viernes que tenemos de reunión virtual, que es Tiempo con Dios, estamos estudiando todo un montón de mentiras que el enemigo quiere insertarnos en la cabeza. Una de esas mentiras es: tú estás aquí por accidente, tu vida no tiene sentido, tú no tienes ningún propósito. ¿Por qué? Porque así se creó el mundo, por una explosión, y todo es evolución, así que nada que ver. Y nosotros lo que decimos es: no, la palabra de Dios dice y nos enseña que yo fui creado por el amor de Dios y que mi vida tiene un propósito y que yo estoy en esta tierra para cumplir el propósito de Dios.
Así que no estoy al azar, así que no creemos esas mentiras, porque esas mentiras hablan de desgracia, hablan de no hacer nada, hablan de que mi vida no tiene sentido, lo cual no es cierto. Tú y yo fuimos creados con un propósito, y eso es lo que entonces reforzamos en esos estudios del viernes. Entonces hablamos de que tenemos un Dios de propósitos. De hecho, miramos la creación. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces habla de que desde el comienzo Dios fue estableciendo la creación de una manera ordenada y organizada. Día 1, la tierra estaba desolada y en tinieblas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Wow, primer día de la creación, separación de las tinieblas u oscuridad de la luz, y así va pasando todos los días. Y entonces aprendemos que todo lo que Dios creó en el universo tiene un propósito, no es puesto al azar como dice el mundo, como dicen los evolucionistas, fue avanzando. No, Dios lo creó con un propósito específico. Quise estudiar lo que en internet, veamos qué figura en internet acerca del propósito para cada una de las cosas que Dios ha creado. Veía el sol. El sol fue creado para ser la luz del día. Qué interesante. Esto quiere decir que durante la mitad del tiempo, o 12 horas, realmente un poco menos, en los trópicos está el sol, y nosotros nos movemos dentro de ese tiempo. La mayoría de las personas se mueven en ese tiempo, y luego viene la noche, y ahí es cuando descansamos. Qué interesante, Dios lo hizo para regular todo. Cuando uno va a otros países que no tienen el mismo tiempo horario, de pronto uno dice: ¿qué hora es? Son las 8 de la tarde. 8 de la tarde, sí, el sol todavía está en pleno, y uno dice: uy, se siente todo feo, como que ya es hora de descansar, pero el sol en pleno como que no permite. Cuán interesante es entender eso. De noche no debe haber sol para que yo pueda descansar. Dios lo hizo todo de una manera perfecta. El sol también lo creó Dios para darnos calor, y eso ayuda bastante. También a través del sol se obtiene vitamina. Creo que la vitamina D, no sé los que conocen, pero también las plantas reciben del calor de los rayos de sol. Tiene también sustentar la vida en la tierra. Si no hubiera sol, las plantas no crecerían, no habría frutos, cosechas, los animales tampoco podrían entonces crecer. ¡Wow! Tremendo. El sol fue una creación perfecta de Dios con el propósito de bendecir la tierra y al hombre. La luna refleja la luz del sol. Por la noche es cuando la vemos. En el día no la vemos aunque esté, pero por la noche sí la vemos, refleja la luz del sol. Sirve para marcar los tiempos. Qué interesante que aprende uno que cuando la luna le da una vuelta a la tierra, entonces estamos nosotros calculando que es un mes, 30 días. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y entonces eso nos sirve para programar en la agricultura, el sembrado, en la pesca, cuando pescar mejor. Es impresionante. Y que 12 veces que le dé la luna a la tierra, la vuelta a la tierra, es lo mismo que un año. Wow, sirve para programar todo eso, esa parte de tiempos. También regula las mareas. Los pescadores saben que a cierta hora no deben irse porque la marea crece, marca las estaciones. Las estrellas marcan las estaciones. De hecho, cuando llega Navidad, que es el tiempo que yo medio tengo noción de las estrellas, preciso, aparecen las 3 estrellas. Y uno dice: wow, ahí están las que siempre aparecen para esta época. En la navegación se usa precisamente las estrellas para guiarse, que la Osa Mayor, que la Osa Menor, que X constelación. Interesante. Los vientos, ¿para qué creó Dios los vientos? Distribuye las semillas, y entonces las cosechas abundan por la distribución de las semillas. Se limpia el aire, se regula la temperatura. La fuerza de la gravedad, algo que uno percibe. Mira, sirven para el equilibrio del universo. ¿Te imaginas los planetas
todos giran alrededor del Sol en la Vía Láctea. Eso permite que no se salgan de curso, que no se estrellen, que no haya caos. Eso lo hizo Dios en una perfección. Y lo mismo en la Tierra. La fuerza de la gravedad nos permite que todo esté de alguna manera ordenado, haya equilibrio. Tremendo, ¿no? Las plantas son alimento, proveen de sombra a los árboles grandes y también proveen de oxígeno. Los animales ayudan al ser humano, sea para darle alimento, sea para ayudar en tantas cosas que los animales nos ayudan. El hombre fue hecho para gobernar la creación y estar en comunión con Dios. Mira, eso nos habla de que definitivamente toda la creación tiene un propósito. Cada elemento tiene un propósito que Dios le ha asignado. Así que tu vida y mi vida también tienen un propósito. Y esto nos responde esa primera pregunta: ¿será que Dios le puso un propósito a cada una de las personas, a cada una de las personas en la humanidad, así como lo estableció para el universo y para cada elemento? Sin duda sí. No perdamos de perspectiva eso. El mundo nos quiere enseñar que estamos por evolución a lo que sea, pero tú y yo aprendemos que tu vida y mi vida tiene un propósito, y lo importante es conocer ese propósito y salir, porque de esa manera hayamos sentido en esta tierra. Amén. Primera enseñanza. Veamos qué aprendemos en todo esto que estamos viendo. Mira, la palabra de Dios dice que todas las cosas cooperan para bien para los que son llamados conforme a su propósito. Esto nos recuerda que Dios es un Dios de propósito. Desde la misma fundación del universo, todo lo que creó lo hizo con un propósito. El cielo, la luna, el sol, las estrellas, el firmamento. Con más razón nuestra vida tiene un propósito, el cual tiene sentido cuando nos acercamos a Dios. Vive tu vida con ese propósito. Amén. Muy bien, vivamos entonces nuestras vidas con propósito. Yo me ponía a pensar al preparar esta charla, esta prédica. El objetivo es que cada uno de nosotros entendamos de una vez por siempre que nuestras vidas tienen un propósito, que tenemos que entender ese propósito en nuestras vidas, que no es lo que dice el mundo, es lo que dice Dios. Cuando nosotros entendemos que nuestras vidas tienen un propósito, cambia nuestra mentalidad. Nos damos cuenta de que estamos aquí para cumplir ese propósito. No estamos aquí lo que sea, vamos a ver qué pasa y esperemos y listos, crezcamos, comamos, muramos, que mañana moriremos. No, todos, hombre, mujer, grandes, pequeños, niños, todos tenemos un propósito. Vivamos ese propósito para que nuestras vidas tengan sentido. Muy bien, ahora les invito, con esto ya vimos la primera pregunta. ¿La humanidad tiene un propósito? ¿Cada persona? Sí. La segunda pregunta que estábamos viendo es ¿cómo conocer el propósito de Dios? Bueno, les invito a que veamos Romanos capítulo 8, versículo 29, a continuación del que vimos antes, que era el 8:28. Dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto habla de que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Con anticipación sabía que muchos de los que estamos acá, que muchos de los que están en internet, íbamos a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿cierto? Entonces, a todos ellos que aceptamos a Jesús como nuestro Señor en nuestras vidas, nos destinó un propósito, y es un propósito especial: el ser hechos conforme a su Hijo. ¡Wow! ¡Qué propósito tan interesante! Eso quiere decir que debemos ser perfeccionados. Tu vida y mi vida, cada uno de nosotros debemos buscar la perfección. Ahí hay un cambio total contra lo que dice el mundo. Hagan lo que quieran, disfruten, gócenla, etcétera. Versus, no, hemos sido llamados a ser perfeccionados, cada día ser mejores, cada día alcanzar el nivel que Dios quiere de nosotros. Ya no se puede esperar que yo sea igual que ayer, debo ser mejor y mañana mucho mejor que hoy.
un nivel de perfección para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros? Leemos la palabra de Dios, estudiamos todo lo que Dios quiere como su voluntad para nuestras vidas. Él que espera de nosotros que vivamos en amor, que seamos personas bondadosas, que estemos dispuestos a ayudar a los demás, que estemos dispuestos a servir, que tengamos comunión con el Padre Celestial, que seamos obedientes, que busquemos santidad, que huyamos del pecado, que evitemos las cosas malas, que no nos comportemos como el mundo, que es egoísta, que habla de mentiras, que habla de engaños, que habla de vanidad, que habla de ilusión, que es todo apariencia, que es elegancia, belleza, riquezas, fama. No, tú y yo hemos sido llamados a vivir con el propósito de ser como nuestro Señor Jesucristo, tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue un Dios de amor. De hecho, Él vino a servir, lo expresó Él mismo. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, por todos. Tremendo. Entonces eso habla de que tu vida y mi vida tiene que estar al servicio, tiene que servir, tiene que ayudar, tiene que bendecir, tiene que ser bondadosos, tiene que hacer el bien, no hacer el mal, tiene que buscar la santidad, tiene que buscar de Dios, tiene que buscar todo lo mejor, lo excelente. En todo lo que nosotros hagamos, que lo hagamos con excelencia, que trabajemos como si fuera nuestro último trabajo, que diéramos aún más allá de lo que esperan de nosotros, que no trabajemos porque el jefe nos está mirando, sino porque nos comprometimos, que seamos personas de palabra, que seamos personas de bien, que seamos personas cumplidas, que no robemos, que no quitemos, que entreguemos, que ayudemos, que bendigamos, que sirvamos. Dios espera de nosotros todo lo mejor. Obedezcamos la palabra de Dios, amemos a nuestro Dios, busquemos su presencia en nuestras vidas y veremos que nuestras vidas son cambiadas porque estamos cumpliendo un propósito, y eso nos llena, y eso nos da alegría, y eso nos reconforta, y entendemos que sí, realmente sí, la vida tiene sentido cuando hacemos estas cosas. El propósito entonces es ser excelentes, no aplastar al débil, no burlarnos de los demás, no mentir, ser lo mejor. La Biblia está llena de tantos ejemplos de lo que se espera de nosotros. Mira una cosa que estuve reflexionando. A la final, cuando ya pase nuestro tiempo en esta tierra, cuando ya estemos prontos para partir a la eternidad, es cuando muchos de nosotros vamos a mirar hacia atrás y vamos a evaluar cómo fue mi vida, qué hice yo en esta vida, realmente viví como debía vivir. ¿Tú crees que la vida consiste en acumular riquezas y fama y de tantas cosas? ¿Eso realmente? Mira, estuve haciendo un estudio también acerca de qué es lo que las personas miran cuando ya están en su lecho de muerte, cuando ya están próximas a partir para la eternidad. La gente se da cuenta entonces de que no tenía sentido tanta plata, tanto matarse, tanto esforzarse por cosas que no tenían razón, pelear, vengarse, tomar la justicia por sus propios medios, mentir, engañar. La gente se da cuenta al final. Y mira lo que extracté, dice que las personas cuando están en su lecho de muerte evalúan las relaciones personales, cómo se llevaron con los demás. Miran esos tiempos en los cuales no perdonaron a los demás, no se reconciliaron, se arrepienten por haber hecho ese tipo de cosas, romper una relación, no reconciliarse, por no pasar más tiempo con sus seres queridos. Es el momento en que se arrepienten. ¿Por qué no aproveché estar con mis padres o con mis hermanos o con mi esposa? ¿Cuántas vidas nosotros no vemos que trabaje y lejos y no se acercan a ellos? O que solamente pensando en el dinero y se van y abandonan a su familia para después estar lamentándose. No tiene sentido pasar la vida lejos de sus seres queridos
Y cuando se van, ahí sí estar en el cementerio llorando, pasando un día, cuando no fue capaz de pasar un día completo con su familia. Qué duro, pero todas esas cosas se miran en esos momentos finales. Lamentan el haber trabajado en exceso, lamentan haberse distanciado de sus familiares. Recuerdan los momentos de amor verdadero, quizás fugaces, pero eso es lo que más recuerdan, según se ve en el estudio. Sienten gratitud por los que los cuidaron. Se preguntan si vivieron con un propósito, si aprovecharon el tiempo. Piensan en la eternidad. Tremendo, ¿no? Ahí sí piensan en la eternidad. Piensan en el sentido de la vida. ¿Para qué me maté? ¿Para qué hice esto? No tenía sentido. Dejé a mis hijos, dejé a mi esposa o a mi esposo, hice locuras, ahora me arrepiento de todo eso. Piensan en el sentido de la vida, en qué hay después de la muerte. Recuerdan lo simple y amoroso. Es impresionante, esos pequeños recuerdos de amor, de cariño, de regalo, de comprensión, de perdón. Eso es lo que más les llega al corazón en estos momentos. No cuando se ganaron el ascenso, no cuando obtuvieron esta casa. Eso no les recuerda en esos momentos. Las preocupaciones materiales pierden importancia y cuentan las relaciones, el amor dado y el amor recibido, y el sentido de trascendencia. Entonces, para ti y para mí, pregunta 2, si es posible encontrar un propósito en nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es? El propósito es ser como Jesús, vivir en el carácter de Jesús, todo lo que nos enseña el Señor. Amen a sus enemigos, sean bondadosos, no paguen mal por bien, entreguen. Más bienaventurado es dar que recibir. No sean egoístas, no digan malas palabras, etcétera. Hay mucho por aprender en la Biblia. Por eso siempre recomiendo, leamos la palabra de Dios todos los días. Y finalmente, la pregunta que tenía: dentro del propósito de Dios para mi vida está pasar por tristezas, pasar por circunstancias, pasar por pruebas. Definitivamente dice: para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, que esta situación negativa, comillas, no es tan negativa. Eso te ayudó a tomar un rumbo apropiado. Eso te ayudó a que tomaras la vía que te conduce a Dios. Esto que parece que fue duro, perdiste ese examen, eso te ayudó a que tomaras conciencia y te prepararas mejor. Cada situación negativa, entre comillas, que te pase, todo eso lo que está haciendo es preparándote a ti para ser mejor. Cuando uno pasa por pruebas: Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me ocurrió tal cosa? En fin, a veces uno no entiende, pero luego empieza a llenarse de fe. Y en la medida en que uno tiene mayor fe, va creciendo espiritualmente. Mira que si a un niño tú lo cuidas impidiéndole que tenga caídas, que no tenga problemas, pues va a ser un niño muy consentido, pero va también a estar quejándose. En cambio, a alguien al cual tú lo dices: no, salga, juegue, péguese, golpéese, lo curamos, levántese, sea valiente, sea fuerte. Eso es lo que uno tiene que tener. Hijos de los cuales se sienta orgulloso, que no anden peleando, criticando, juzgando, quejándose, llorando. No, párese, vamos para adelante. Usted es un hijo mío y usted es un duro y es un valiente. Y eso mismo dice el Señor y quiere el Señor de cada uno de nosotros. Por eso nos permite las pruebas y las circunstancias. Como bien decía Paulita, lo dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. Quita todo temor, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. ¿Cómo me voy a desalentar teniendo un Dios tan poderoso? Yo te fortaleceré. El Señor está con nosotros. Ciertamente nos ayudará, ciertamente nos sostendrá con la diestra de su justicia. Por lo tanto, no temamos, no andemos dudando, no andemos llorando. Levantémonos, seamos valientes. ¿Sabes a cuál nivel de valentía quiere el Señor que tengamos? Al nivel de fe de los héroes de la fe.
personas que fueron capaces de salir. Dios les dijo algo, lo creyeron y se fueron. Y a pesar de oposiciones, a pesar de circunstancias, a pesar de pruebas, a pesar de que sufrieron mucho, la historia de la humanidad está llena de muchas personas de fe, pero fueron personas que perseveraron, y son personas de las cuales Dios se siente orgulloso. Son personas como tú y yo, si nos mantenemos firmes en la fe, si no nos quejamos, si tomamos cada circunstancia como una oportunidad para salir adelante, no como algo que nos va a echar atrás, sino como algo que me va a promover para ser mejor persona. Por tanto, dentro de el propósito de Dios para nosotros está pasar por pruebas y circunstancias. Así que no te desanimes, ten confianza. Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Bendito sea el Señor. Muy bien, ¿qué les parece? Con base en esto podemos tener ya una segunda enseñanza. Mira, la verdadera dicha no consiste en acumular riquezas, fama, prestigio, viajar, etcétera. Algo que sin duda Dios nos puede dar como añadidura a lo que es realmente valioso, que es amar a Dios y al prójimo, servir al prójimo. El gozo de sentirse aprobado por Dios, mira, vivir en paz y ser instrumento suyo para bendecir a nuestro prójimo, no tiene comparación. Al final de tus días se comprobará si viviste tu vida con el propósito eterno al cual te llamó Dios, y serás recompensado. Vive con propósito, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ya no más pensando a ver qué va a pasar. No, mi vida tiene un propósito. Desde que me levanto, amar a Dios, servir al prójimo. Tengo un propósito. Voy a estudiar, voy a ser mejor persona, voy a prepararme. En todo lo que yo haga voy a ser excelente, voy a dar mi mejor, voy a ir una milla más allá, voy a hacer todo lo que Dios quiere que yo sea, y sé que cumpliré el propósito para ser feliz en esta tierra. Amén. A continuación veamos algunas perlas espirituales, ya cerrando, de esto que hemos estudiado en este día. Mira, primero, Dios creó todas las cosas del universo con propósito. Todo, no hay nada hecho al azar. Todo, ya vimos el sol, la luna, las estrellas, el viento. Todo tiene un propósito. La fuerza de la gravedad, tu vida y mi vida. La segunda perla, cuando entendemos nuestro propósito, le hallamos sentido a nuestra vida. Quizás muchos de ustedes, quizás que están acá, dicen: mi vida no tiene sentido, no sé para qué estoy aquí, qué hago. ¿Sabes? Entiende que tu vida sí tiene un propósito, y cuando tú encuentras ese propósito, tu vida haya sentido. Tenlo presente. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que seamos como Jesucristo, que estemos a la altura del carácter del Señor Jesucristo, quien no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por la humanidad. Eso habla de dar mi vida al servicio de los demás. Eso me habla de no importa trasnochar para que haga yo las cosas con excelencia, no importa levantarme temprano si tengo que entregar algo bien, no importa lo que yo me esfuerce con tal de ser cumplidor, con tal de ser justo, con tal de honrar mi palabra, con tal de dar lo mejor de mí. Eso es tener sentido de vida. Mira la tercera perla. La dicha del hombre no consiste en acumular bienes, fama, etcétera, sino en servir. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, el que no sirve para servir no vive para servir. Totalmente cierto. Cuando uno se da cuenta de que la vida es valiosa, cuando uno está sirviendo, cambia todo, créanlo. Dejar de pensar en uno mismo para pensar en los demás. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? Como un eslogan que tenía en la empresa que trabajaba: tocar más vidas para mejorarlas. Que cuando las personas se acerquen a ti, no regresen igual, sean mejores personas, sean personas que digan: qué rico es haberme encontrado con esta persona que me habla de Dios, que me transmite fe, que me transmite esperanza. Que tú y yo seamos sal y luz en esta tierra. Y cuarta perla espiritual: cumplir el propósito de Dios
puede implicar muchas veces pasar por pruebas y circunstancias, como lo hemos visto. Dios tiene un propósito para cada una de esas pruebas y circunstancias. Dios quiere que pases al siguiente nivel de fe. Y cuando lo pases, el siguiente nivel de fe, ¿saben? Cuando uno inicia en los caminos del Señor, como que se asusta en muchas cosas, pero en la medida que va entendiendo el propósito de Dios para las pruebas, sabe que Dios lo está preparando para cosas mejores. Así que ten confianza, cree y sigue adelante, que Dios tiene todo bajo control en tu vida. Amén. Muy bien, bendito sea el Señor. Damos gracias a nuestro Dios. Finalmente quise poner esta meditación para que medites esta semana. Primero, que tu vida y mi vida tienen que andar creciendo espiritualmente. Por eso te invito, júntate a nuestras reuniones virtuales, a nuestro servicio dominical. Aprende más y más. Nuestro propósito es discipular y ser de formación. Sigue adelante. Vive tu vida con un propósito eterno. Siempre piénsalo, porque tú estás planeado para vivir toda una eternidad. Vive tu vida con un propósito eterno. No esperemos hasta el último momento para priorizar lo importante. En sus últimos días, ahí sí estás pensando en lo importante. No esperes. Vivamos con intencionalidad y dedicación a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria, Señor, a ti por tu palabra. Amén y amén.